Del mismo modo que ayer mi abuela me preguntaba sobre el Manufactorum, hoy mi perro me preguntó sobre el Codex Astartes y dije, bueno, tengo que explicárselo al perro. Le dije, yugu, 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 yugu. Y él me entiende porque hablamos así, aunque nunca hablé con mi perro porque, bueno, yo le hablo y él entiende cualquier cosa. El otro día le dije lo que era un Dreadnought y él cagó en la cocina, o sea que evidentemente no hay una comunicación clara. Pero si se lo explico a él, tal vez ustedes lo puedan entender, y el tema de hoy justamente es el Codex Astartes, porque mucha gente habla del Codex Astartes, pero no sabe qué miércoles es el Codex Astartes, o al menos no tan bien como lo sabe mi perro ahora. Así que pónganse cómodos si están comiendo una banana, si están jugando un juego, si están escuchando otro podcast y encima me escuchan a mí por encima de ese podcast, lo cual no tendría sentido. Si lo escuchan y lo entienden, lo saco a dar la vuelta con la correa. Así que vamos al tema. Soy Crazy Yu, transmitiendo desde el búnker, y para traerles información precisa y verificada encontrarán una lista de fuentes en la descripción. Y esto me lleva por supuesto al Codex Astartes, que se creó de hecho tras la herejía de Horus, con la intención de reformar por completo la organización táctica de los Space Marine. Se promulgó a inicios del milenio 31 durante la gran escisión posterior a la herejía de Horus, en un momento en el que el Imperium debía prevenir nuevas rebeliones como la de Horus. Entonces, ¿qué pasó? Guilliman quiso evitar estas futuras posibles rebeliones. Como Lord Comandante buscaba evitar, digamos, la concentración de poder. Esto es lo más importante del Codex Astartes. Así que escuchen bien y no sean como mi perro y me caguen en la cocina si no me entienden. Lo importante que tienen que saber es que en este contexto histórico, el Codex ordenó dividir a cada legión de los Space Marine. Y esto es muy importante, en capítulos de 1000 Astartes cada uno. Esto es un tema que algunos obviamente lo saben y otros no tienen ni idea. Cada capítulo de Space Marine, es decir, Ultramarines, Ángeles Sangrientos, Ángeles Oscuros, todos esos, cada uno son 1000, nada más que 1000 Space Marine. Y hay una razón para eso, para que nunca más un solo individuo pudiera comandar el poder de toda una legión completa. Esta drástica reorganización fue conocida justamente como la Segunda Fundación en el milenio 31, de la que surgieron muchos capítulos sucesores. El contexto histórico era crítico. El emperador yacía confinado al trono dorado, varias legiones leales estaban diezmadas y mi perro estaba cagando en la cocina. Y los primarcas supervivientes temían que otra guerra civil pudiera estallar. Ante esta situación, el Codex Astartes fue la solución de Guilliman para estabilizar a los Space Marine en este nuevo Imperium. Pero entienden, es bastante básico, es compartimentalizar los problemas. Es decir, si ahora una legión se vuelve traidora porque su líder se volvió traidor, solamente tenemos 1000 Space Marine que se vuelven traidores. En otra época, cuando había 60.000 Space Marine al mando de un solo individuo, bueno, se corrompían los 60.000 Space Marine. Entonces, compartimentalizar. El objetivo principal del Codex Astartes era corregir las debilidades y excesos que habían conducido a la herejía. Guilliman identificó problemas como el reclutamiento acelerado y descontrolado de Astartes durante la Gran Cruzada, que había producido guerreros inestables o susceptibles a la corrupción. En respuesta, el Codex impuso que a partir de entonces los Space Marine fueran creados y entrenados de forma lenta y meticulosa, sometiendo los órganos genéticos e incluso la semilla genética a rigurosas pruebas de pureza y escogiendo solo los candidatos de carácter excepcionalmente firme. Nunca más se aceleraría la creación de ejércitos de Astartes sin control. Bueno, eso dicen y después sacaron a los Primaris, pero bueno. Además, Robute Guilliman decretó que la administración de las semillas genéticas estuviera centralizada. El Adeptus Terra mantendría bancos genéticos de cada legión leal y controlaría la creación de nuevos capítulos, limitando el poder de los propios Space Marine sobre su propia sobre su propia propagación. Solo la autoridad imperial, es decir, los altos señores de Terra, actuando en el nombre del emperador, podrían autorizar fundaciones de capítulos en el futuro, con cada capítulo obligado a enviar un diezmo genético periódicamente a Terra para su inspección. Este punto revelaba otro propósito sostenido y básicamente más oscuro del Códex, que era garantizar los humanos normales, entre comillas. Básicamente se conservarían las herramientas para crear o destruir fuerzas de marina según conveniencia, evitando que los Astartes se convirtieran en poderes ingobernables, lo cual
Bueno, es básicamente lo típico de un estado tiránico. En su esencia, el Codex Astartes se presenta como una especie de manual exhaustivo de guerra y organización para los capítulos. En sus páginas, Robotei Guilliman volcó no solamente la nueva estructura, sino que también tácticas de combate probadas, estrategias, protocolos logísticos, insignias, rangos y hasta instrucciones de fe marcial. Contiene cientos de páginas para cada situación táctica imaginable, recopilando la sabiduría de miles de guerras imperiales. Esta amplitud buscaba que el códex sirviera como una especie de guía universal para cualquier capítulo leal, especialmente los formados tras la herejía, muchos de los cuales carecían de la experiencia histórica de las legiones originales. Robotei Guilliman quería básicamente tener la sabiduría de los antiguos para ayudar a los futuros comandantes y no repetir errores. Es importante destacar que Guilliman concebía el Codex como una especie de obra viva práctica. La primera mitad definía la organización, estructura de capítulo, rangos, rol y oficiales, mientras la segunda reunía tesis estratégicos y tácticas para guiar a los líderes en el campo de batalla. En palabras de Robotei Guilliman, contenía todo lo que un Astartes necesita saber para funcionar. E irónicamente, entre paréntesis, lo busqué y no hay ninguna parte donde explique qué hacer cuando el perro caga en la cocina, lo cual es absolutamente desquiciado, se darán una idea. La cuestión es que su intención era que con estas normas los marines siguieran siendo efectivos, pero también prevenidos contra desviaciones y ambiciones desmedidas que casi destruyen al Imperium. Lo más loco es que lo canon es que tanto los lobos espaciales como ángeles sangrientos como ángeles oscuros no siguen el Codex Astartes, así que está ahí de adorno en muchos casos. La implementación del Codex, como mencioné de hecho, no fue instantáneamente bien recibida ni pacífica. Varios primarcas inicialmente se opusieron a fragmentar sus legiones. El caso más célebre es el de Rogal Dorn de los Puños Imperiales, quien acusó a Guilliman de cobardía por no haber estado en Terra durante el asedio, negándose al principio a cumplir el Codex Astartes. La tensión escaló hasta que se llamó esto la crisis del Codex. De hecho, Dorn casi provocó una nueva guerra civil por resistirse al Codex Astartes, recibiendo apoyo de Liban Ras, lo cual no es de extrañar, mientras que Guilliman contaba con el respaldo de Yagatai Khan de los Cicatrices Blancas y de Korak de la Raven Guard, que sí son Codex Compliance, es decir, los Cicatrices Blancas y la Guardia del Cuervo cumplen el Codex Astartes, pero son de los menos. Hubo incidentes violentos, incluyendo que la Armada Imperial disparara contra una nave de los Puños Imperiales antes de que Rogal Dorn fuera a recapacitar, digamos, tras días de reflexión en un dispositivo de autoflagelación, literalmente. Dorn aceptó que la realidad del Imperium había cambiado y se plegó al nuevo orden, evitando así un enfrentamiento armado entre hermanos leales, porque hubiese sido complicado. Poca gente sabe de esto, pero hubiese sido bastante complicado que luego del despelote de la herejía de Horus encima hubiese otra guerra civil. Con el tiempo, todos los primarcas leales adoptaron, al menos nominalmente, la nueva estructura. En el año 21 del milenio 31, 7 años después de la herejía, se formalizó la segunda fundación. Cada legión se dividió en múltiples capítulos autónomos, 1000 marines espaciales en cada uno, que conservaban el nombre y el legado original, por ejemplo los Ultramarines, mientras que el resto tomaron nuevos nombres y desarrollaron culturas propias, y estos son los capítulos de segunda fundación o capítulos sucesores, como muchos de ustedes escucharon nombrar. Muchas de estas fundaciones honraban a su primarca fundador, pero lo hacían bajo las reglas del Códex. El Códex Astartes sentó principios estructurales rígidos que aún hoy en la mayoría de los capítulos se siguen. Y digo en la mayoría, pero muchos de los capítulos importantes no los siguen. Y uno de los temas más importantes que se destaca es el límite de tamaño. Ningún capítulo debe exceder aproximadamente los 1000 hermanos de batalla, excluyendo auxiliares como neófitos, personal de flota, etc., lo cual evita la concentración excesiva de una fuerza a manos de un solo comandante. Cada capítulo se dividió en 10 compañías con roles específicos según su número. La primera compañía de veteranos de élite, que suelen ser Terminators, segunda a quinta compañía son de batalla polivalente y sexta a novena son compañías de reservas, tácticas, asalto o devastadores según el caso, y la décima compañía son exploradores, scouts y en general de entrenamiento, individuos que están entrenando para ser más Space Marines.
Ahora también se estandarizó la jerarquía, maestro de capítulo y capitán al frente de cada campaña, apoyados por oficiales especializados, capellán, bibliotecario, tecnomarines, apotecarios. Todo esto es básicamente la estructura modular replicable en cualquier parte del Imperium. Hizo a los Space Marines extremadamente flexibles y autónomos. Un capítulo podía responder a amenazas de distintos frentes sin depender de una autoridad central, y varios capítulos podían coordinarse siguiendo las mismas doctrinas, lo cual es medio confuso porque en sí se refiere a que hizo las cosas más simples y flexibles en el sentido de que los capítulos podían coordinarse entre sí siguiendo las mismas reglas. Entonces en el campo de batalla podían adaptarse, intercambiarse o cumplir roles y cada cual más o menos entendía cómo funcionaba el capítulo del otro. Por eso eran flexibles, pero a términos de reglas era bastante estricto. En cuanto a táctica, el Codex estableció roles estándares para las escuadras, originalmente tácticas de asalto, devastadores, cada una con armamento y función definida. Esto aseguraba el uso del principio de armas combinadas. Las compañías de batalla de un capítulo Codex típico incluyen escuadras de cada tipo para adaptarse a cualquier situación, y básicamente la intención de Guilliman era que cualquier fuerza de Space Marine, por pequeña que fuera, contara con todos los elementos necesarios: tropas de línea, apoyo pesado, ataque rápido, para enfrentar enemigos diversos. Y dado que Robotech Guilliman es un super mega experto en guerra y en organización, creo que sería bastante razonable hacerle caso. Otro fundamento clave fue la estabilidad genética y doctrinal. Como se mencionó, Guilliman impuso estrictos controles sobre la semilla genética para evitar mutaciones o corrupciones. Esto tuvo un efecto a largo plazo. El linaje de los Ultramarines de Robotech Guilliman resultó ser uno de los más puros y estables, sin maldiciones, sin deficiencias graves, lo que permitió un gran número de capítulos sucesores proviniendo de los Ultramarines, y con mucho éxito. De hecho, más de la mitad de los capítulos sucesores derivaron de los Ultramarines, llamados a veces progenitores, quienes veneran a Robotech Guilliman como su padre. Esta proliferación hizo que las ideas del Codex se diseminaran ampliamente. Incluso capítulos de otros linajes adoptaron total o parcialmente el Codex Astartes por considerar probada su eficacia. La estabilidad de la semilla genética de los Ultramarines, compartida solo con unos pocos como los Ángeles Oscuros y los Puños Imperiales, que también es muy estable, permitió que dichos capítulos pudieran desplegar sus 19 implantes sin problema, formando marines plenamente funcionales y reduciendo bajas en el proceso de creación. En términos de doctrina, Guilliman también inculcó que los Astartes debían ser algo más que guerreros brutales, debían ser ángeles de la muerte puros de corazón, sin duda ni vanagloria, según sus propias palabras. El Códex incluyó incluso pautas de conducta y honor, reforzando la disciplina y la lealtad al emperador por encima del ego personal. Este énfasis moral pretendía evitar la idolatría o ambición desmedida que había llegado a algunos marines a traicionarlos en la herejía. Y creo que este es el núcleo de lo que necesitan saber sobre el Codex Astartes, así que quiero hacer este video un poco más corto de lo normal a ver cómo funciona. Lo relevante es que el Codex Astartes ha sido extraordinariamente influyente y exitoso en sus propósitos originales. Previno una nueva herejía Astartes, digamos, al menos hasta el día, porque fragmentar el poder de los Marines, bueno, al hacer esto no ha habido ninguna rebelión de alcance galáctico liderado por marines leales desde entonces, solamente algunas defecciones aisladas. También estandarizó las tácticas y estructura, lo que ha permitido a los capítulos responder con eficacia en innumerables conflictos a lo largo de 10 milenios, así que evidentemente funciona. Casos como la Guerra de la Bestia en el milenio 32, cuando el Imperio Orco casi arrasa Terra, pusieron a prueba el sistema del Códex. Ningún capítulo por sí solo podía enfrentar tal amenaza, pero múltiples capítulos coordinados lograron frenarla, justificando la división. Hay interpretaciones históricas de esto que son diferentes, pero digamos a términos generales, a pesar de la división, pudieron unirse dado que comparten la misma estructura. No obstante, algunos críticos señalan que la fragmentación justamente impuesta por el Códex también significó que a veces los marines actuaran desconectados unos de otros y solo la aparición de amenazas colosales forzaba su cooperación. Esta es una especulación histórica, digamos, del Imperium. En suma, el legado del Codex Astartes es complejo. Como documento vivo ha sufrido retcons y revisiones, pero sigue siendo la piedra angular del modus
modus operandi de los Space Marine. Incluso los capítulos que no lo siguen estrictamente reconocen sus méritos básicos y lo estudian, aunque sea para saber qué es lo que están haciendo mal o qué es lo que quieren hacer diferente. Y en última instancia, Robotech Guilliman ha dejado claro que en el nuevo canon la verdadera sabiduría del Codex radica en entender, y esto es importante porque esto pongo comillas porque esto es literal, así es como debe interpretarse el Codex Astartes según Robotech Guilliman, y dice que sus reglas nos guían y forman, pero la verdadera prueba es cómo vivimos esas reglas. Recordándonos así que los Astartes deben saber adaptarse sin traicionar sus principios. ¿Te das cuenta, Leandros? Tenés que aprender. Hasta mi perro sabe interpretar el Codex Astartes mejor que vos, Leandros. Sí, a vos te estoy hablando. Yo sé que me estás escuchando en algún lugar y si le volvés a hacer algo a Titus, te vamos a atacar entre todos porque todos amamos a Titus. Es más, todos querríamos lamerle... bueno, tal vez soy solo yo el que... Bueno, o mi perro por ahí le quiere lamer. Bueno, podríamos entre los dos, entre mi perro y yo, podríamos lamer partes diferentes. A mi perro le gusta lamer traseros, a mí no, por ejemplo. O sea, es que... la cuestión es que lo relevante es que la verdad del Codex Astartes es que nunca fue concebido en sí como una condena, sino como una guía. Su valor está en sus principios, no en la obediencia ciega. Como tal, cuando algo de él deja de servir a la humanidad, incluso Guilliman ha demostrado que se puede cambiar. Y eso, mis queridos perro hermanos, es básicamente el Codex Astartes. Puede extenderse muchísimo más esta información, por supuesto que sí, pero decidí probar un video más corto esta vez, a ver cómo es recibido por ustedes. Díganme en los comentarios si les gusta este largo, más largo, menos largo, qué largo les gusta. O sea, yo no culpo, digamos, a gente que le gusta más largo, hay gente que le gusta más corto, eso depende de ustedes. Pero lo importante es que me lo pueden dejar en los comentarios, tal vez responda yo, tal vez responda mi perro, en el cuyo caso escucharán un wow wow, pero... seguramente respondemos los comentarios y los voy a dejar con la historia completa de lo que le pasó a Titus. Para los fans de los Ultramarines, la historia completa de Titus que no se ve en los juegos. Es historia que pasó además de los juegos y que es completamente canon. Los dejo con ese video. De momento, mis queridos hermanos, paso a retirarme. Hard Dark and Gore y nos veremos la próxima.